Muy buenas noches a todos. Gracias a Dios estamos en una semana más. Hoy que muchos celebran el Día del Trabajo, pero la mayoría no trabajamos. Unos sí trabajan, pero bueno. Pues gracias a Dios por el trabajo y por nos da la vida. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, tu fidelidad, tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Para algunos, Señor, el tener un tiempo de descanso. Para otros, Señor, puede ser que haya sido un día ajetreado, pero te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender, oh Dios, tu palabra, que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a poder comprender, Señor, lo que tú quieres de nosotros, lo que tú demandas de nosotros, y que el nombre de Cristo sea glorificado para honra y gloria del Padre. Amén. Bueno, pues vamos a seguir estudiando un poco la doctrina de la salvación. Hoy quiero abarcar otro tema que tiene que ver con la doctrina de la salvación y es un tema que en algunas ocasiones lo hemos expuesto, pero de hecho la lección así se llama, ¿se pierde la salvación? Y es una pregunta. ¿Se pierde la salvación? Y yo no sé los que están aquí si crean que la salvación se pierda o no se pierda. No. Ok. Eh, Quiero decirles que este ha sido otro punto controversial de la doctrina de la salvación. Unos piensan que sí se pierde, otros piensan que no. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, hace 8 días cerramos al último diciendo que un poco de lo que estamos aprendiendo tiene que ver con algo que con una, digámoslo así, una corriente teológica que es el calvinismo. Ujú. Y digamos que el movimiento contrario es el arminianismo. Ahorita les voy a explicar un poquito de trasfondo para que podamos entender todo esto. Pero el calvinismo sostiene que no se pierde la salvación. El arminianismo dice que sí se pierde. Entonces, para entender un poquito, el calvinismo es un sistema teológico que, entre otras cosas, sostienen que la salvación está basada en la elección y predestinación por soberanía de Dios. Ujú. Mientras que el arminianismo sostiene que el hombre es quien, debido a su libre albedrío, es quien acepta o rechaza el llamado divino. Entonces, si entendemos las diferencias, ¿no? O sea, Dios en un momento dado, el calvinismo dice, Dios en su soberanía elige y predestina y van a ser salvos. El arminianismo es lo contrario, dice, es el hombre quien decide. No es Dios quien soberanamente elige. Ajá. Ahora, es importante tomar en cuenta que el calvinismo toma su nombre de un hombre llamado Juan Calvino y que varios estudiosos concordaron con sus ideas o con sus conclusiones, pero también es importante decir que el calvinismo es mucho más que solo la doctrina de la salvación, porque algunos, incluso algunos, pues podríamos decir hasta de una manera hasta cierto punto despectiva, dicen de pronto, tú eres de los calvinistas. Ajá, pero refiriéndose de algún modo a solamente la doctrina de la salvación. Pero calvinismo es mucho más que doctrina de la salvación. Ajá. Ahora, en sí, Calvino no estructuró lo que hoy se conoce como los 5 puntos del calvinismo, porque algunos solo encierran precisamente al calvinismo con los 5 puntos que fueron estructurados, pero que Juan Calvino él no dijo, yo he estudiado la Biblia y a esto he concluido con respecto a la salvación. No, él no lo estructuró. ¿Y cuáles son esos 5 puntos? El primero de ellos tiene que ver con depravación total, que quiere decir que el hombre en realidad está inhabilitado debido a su naturaleza caída, ya que, como Efesios 2:1 dice, que estábamos muertos en delitos y pecados. A eso se refiere depravación total. Ajá.
La elección incondicional es lo que nosotros ya lo hemos visto con respecto a precisamente al tema de la elección y de la predestinación, cómo es de que Dios elige de una manera soberana. Ujú. El otro punto tiene que ver con la expiación limitada. ¿A qué se refiere? Se refiere a que Cristo murió exclusivamente por sus ovejas, o como en otro pasaje dice en Efesios 5, que murió o dio su vida por la iglesia. Ajá. Entonces, a eso se refiere de expiación limitada. Ajá. Que Cristo no murió en realidad por todos. Y ahí a lo mejor valdría la pena hacer unos matices a ese punto. El otro punto es gracia irresistible, que quiere decir que si en un momento dado Dios elige a algunos y predestina a algunos, simple y sencillamente cuando ellos escuchen el mensaje de salvación, ellos van a creer en el Evangelio. O sea, la gracia de Dios es irresistible para ellos porque fueron elegidos. Y el último punto tiene que ver con la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir esa perseverancia de los santos? Que una vez que ellos, esos predestinados, esos elegidos, obviamente han recibido la gracia de Dios para salvación, ellos simple y sencillamente van a estar segura su salvación. Ujú. Entonces, a grandes rasgos es eso. Entonces, sería, y a lo mejor en una de estas ocasiones lo vamos a explicar un poquito más ampliamente, pero eso es básicamente a lo que se refiere los 5 puntos del calvinismo. Ahora, con el tiempo, algunos les llamaron a estos 5 puntos como las doctrinas de la gracia. Ujú. Las doctrinas de la gracia, que de hecho muchos que creen que de algún modo están de acuerdo con Calvino en este punto, más les gusta llamarlas así, doctrinas de la gracia. Yo creo que en realidad esa debía de ser como se debía de llamar. Mientras que en contraparte, o sea, hay 5 puntos del arminianismo que tiene que ver, y los voy a mencionar y solamente hacer un breve comentario. El primero de ellos es el libre albedrío o depravación parcial. ¿Qué quiere decir? Ellos sostienen que aunque Adán y Eva cayeron en pecado, y la, eso vino de algún modo, el pecado de Adán y Eva vino, por llamarlo así, a contaminar o a afectar a toda la raza humana, pero no al grado de plano no buscar a Dios o ni siquiera tomar una decisión o poder ser capacitado para tomar una decisión por Cristo. Ellos dicen que simple y sencillamente el hombre, si bien es una raza caída, pero puede elegir por Cristo. Ajá. El segundo punto tiene que ver con la elección condicional. El arminianismo dice que en realidad los que fueron elegidos por Dios no de una manera arbitraria, ellos dicen, sino que Dios en su conocimiento previo de todas las cosas, Él eligió a los que iban a creer en Él. Ajá, eso es lo que ellos sostienen. El tercer punto tiene que ver con la redención universal o expiación general. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo murió por la gente de todo el mundo. Ajá. Puso accesible la salvación para todos. Ajá. El cuarto punto es la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada a la voluntad humana. ¿Eso qué quiere decir? Que simple y sencillamente el hombre puede aceptar o no en su libre albedrío el hecho de ser salvos o no. Ujú. O sea, ellos le llaman así. Y ellos manejan un término que es tal vez de las cosas que se cuestionan, algo que se le llama gracia preveniente. O sea, en el cual ellos sostienen que la gracia preveniente es de que como el ser humano sí es cierto que es una raza caída, pero que aún así tiene la capacidad para elegir por Dios, y entonces la gracia de Dios viene, toca su corazón y ellos pueden de algún modo, o como que la gracia de Dios es como que les prepara para recibir el mensaje de salvación. Y uno de los puntos que más de algún modo se critica en esa postura es
pues gracia preveniente, no hay un versículo bíblico contundente que pudiera apoyar ese punto, ¿no? Y el último, la caída de la gracia, o simple y sencillamente que la salvación se pierde. Que en un momento dado, alguien que recibió a Jesús de pronto puede apostatar de su fe de tal manera que simple y sencillamente va a perder la salvación. Y eso es en esencia los 5 puntos del calvinismo contra los 5 puntos del arminianismo. Si nos damos cuenta, pues está, digamos que parejos en ese aspecto, ¿no? Ahora, lo más interesante, y como les decía yo la semana pasada, lo más importante es nosotros estudiar la Biblia y a partir de lo que nosotros estudiamos la Biblia, nosotros llegar a ciertas conclusiones. Y a lo mejor con el paso del tiempo nosotros nos damos cuenta, pues coincidimos con la postura de fulano de tal. Y lo que sería incorrecto es agarro un libro de un autor y tomar, o sea, así casi a ciegas y decir, esa es la postura. Y ahora yo voy a ser calvinista o arminiano porque simple y sencillamente este libro me convenció. No, lo que nos debe convencer es la palabra de Dios. Nosotros, o sea, por eso es por lo que les decía yo, hemos estudiado el tema de la salvación basados en qué? En la escritura. Puede ser que coincidamos en algunos puntos con lo que sostenían Calvino y muchos otros teólogos a lo largo del tiempo, pero nosotros no nos interesa en un momento dado basar lo que creemos por lo que dijo Lutero o Calvino. Si son cosas de la Biblia realmente, bueno, pues coincidiremos, ¿no? Pero no quiere decir ni siquiera que estemos al 100. O sea, nosotros no vamos a agarrar los libros, casi como libro de texto, de personas que ciertamente han sido estudiosos, pero que a lo mejor se equivocaron en algo. Entonces, no consideremos tal vez en todo, a pesar de que han habido a lo largo de la historia muy buenos teólogos. Ahora, en este tema que tiene que ver con la salvación, han habido muy buenos teólogos del lado calvinista, pero también del lado arminiano. O sea, y lo que he mencionado en otras ocasiones, si grandes teólogos que han pasado años y años estudiando la palabra de Dios no han llegado a la misma conclusión, pues créanme que nosotros, pues no, tal vez no coincidiremos o no llegaremos a lo mismo, pero eso no quiere decir que, pues como ni se ponen de acuerdo, pues nosotros ya no nos interesa eso. No, si viene algo en la escritura, queremos saber, queremos conocer. Ahora, también es importante que debamos considerar que Jacobo Arminio, o sea, el arminianismo se llama así porque un hombre llamado Jacobo Arminio, un neerlandés que nació 4 años después de la muerte de Calvino y que estudió bajo la tutoría de Teodoro de Beza. ¿Quién era Teodoro de Beza? Pues un discípulo de Calvino. O sea, en realidad Jacobo Arminio en sus inicios creía lo mismo que el calvinismo, o sea, de algún modo, pero con el paso del tiempo, tanto él como algunos otros hombres dijeron, no, esto está mal, esto no lo creemos, y entonces ellos en realidad empezaron a diferir de lo que ellos, o que en este caso Arminio había creído por algún tiempo, y tampoco Arminio, eso también cabe aclararlo, tampoco Arminio estructuró los 5 puntos del arminianismo, sino que con el paso del tiempo se les llamó así, los 5 puntos del arminianismo. O sea, ellos no estructuraron, ni Calvino ni Arminio estructuraron esos 5 puntos. Con el paso del tiempo así les fueron llamando. Y primero, por ejemplo, surgieron los 5 puntos del arminianismo como tal, y hasta después los 5 puntos del calvinismo. En el sínodo de Dort, precisamente porque había estaba la controversia de estas dos diferentes posturas, calvinismo contra arminianismo. Entonces, de algún modo, alguien empieza a mover y dice, bueno, ¿por qué no hacemos un sínodo? O sea, llamaron a diferentes teólogos y durante más de un año o cerca de un año, entre 1618 y 1619, ellos realizan un sínodo y en el que, pues, ahí a la conclusión que llegaron es de que de algún modo lo tomaron al arminianismo como una herejía.
Ajá. Ahora, si nosotros solamente nos dejamos llevar por eso, podemos decir, bueno, si en ese sínodo donde teólogos y muy importantes y muy estudiosos dijeron el arminianismo es una herejía, bueno, si nosotros lo tomáramos así de tajo, dijéramos, ¿saben qué? Pues entonces, en definitiva, el calvinismo es la verdad absoluta. Pero la verdad absoluta está en la palabra, no le sostiene un hombre. Ujú. Porque vuelvo a repetir, solo la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y algunos de nosotros incluso, si de pronto estudiando, a lo mejor llegamos a una conclusión equivocada, porque finalmente somos humanos y tenemos una capacidad para comprender limitada. Ajá. Entonces, pues en realidad, como dicen algunos teólogos, hasta el cielo, cuando lleguemos, ahí es donde el Señor mismo nos va a decir, no, te equivocaste por esto, ¿no? Ajá. Ahora, eh, es importante y eso me llamó mucho la atención que en el caso de Jacobo Arminio fue considerado como un hombre, o fue conocido como un hombre de conducta aprobada, como un hombre ejemplar y que sus seguidores lo tenían obviamente en una gran estima, siendo respetado incluso hasta por sus detractores, o sea, debido a su buen testimonio. Y eso también hay que rescatarlo, porque a veces solamente, y ese es el error, creo que a veces cometemos, y yo me incluyo a lo mejor a veces, es de que si alguien difiere en una postura, de pronto atacamos a la persona. Ajá. Cuando nosotros en realidad, en un momento dado, si diferimos con alguien, bueno, diferimos en lo que creemos, pero no debemos atacar a la persona. Ajá. Porque este es el claro ejemplo. Que la gente tenía o daba un buen testimonio de Arminio. ¿Pudo haber llegado a una conclusión equivocada? Bueno, era humano. Ajá. Pero eso no lo hacía ni hereje, ni lo hacía, o sea, no necesariamente lo hacía hereje, o en un momento dado, alguien podría llamarlo, pues ese ni cristiano fue. No, simple y sencillamente no creo que ese sea el caso. Ahora, hay muchas denominaciones cristianas que adoptaron el arminianismo. Y ahorita las vamos a mencionar, tales como los metodistas. Yo no sé si ustedes han escuchado de iglesias metodistas. Ujú. Iglesias metodistas que tal vez el hombre como que más estandarte ahí o que de algún modo va como que adelante de todos históricamente es Juan Wesley, ¿no? Ujú. Entonces, todas las iglesias wesleyanas, incluyendo los metodistas, pues ellos son arminianos. También la denominación más grande en el cristianismo, que es el pentecostalismo, ellos, la gran mayoría son arminianos. Ajá. Junto con ellos, en el pentecostalismo hay dos movimientos que se conocen, por lo menos, que uno es llamado Asambleas de Dios. Yo no sé si han escuchado, hay iglesias que se denominan así como Asambleas de Dios, y el otro es el segundo movimiento más grande en todo el mundo, que es Iglesias de Dios, precisamente de rama pentecostal. Todos ellos son arminianos. Ajá. Si nosotros conociéramos un poquito de la organización y de la estructura de Asambleas de Dios e Iglesias de Dios, obviamente son iglesias realmente cristianas, pero difieren en el tema de la salvación, ¿no? Difieren del lado piensan diferente al calvinismo. También están las iglesias adventistas del séptimo día, que bueno, ahí yo en lo personal creo que en realidad ellos no son cristianos, pero dentro de todo el censo o el cúmulo de iglesias las encierran dentro del cristianismo. Les voy a repetir, yo en lo particular creo que no se debían de catalogar, pero bueno, también está algo que hoy ya no suena mucho, pero es muy famoso históricamente, el Ejército de Salvación, por su labor precisamente evangelística.
Ajá. Hoy, obviamente, ya hay muchos movimientos muy buenos de evangelismo que hacen un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, uno de ellos es la Asociación Billy Graham, que aunque este hombre de Dios falleció ya hace unos años, pero como tal, la organización sigue trabajando y sigue trabajando muy, muy duro en el tema de la evangelización, lo cual pues es respetable y su labor que ellos hacen en diferentes países. Ajá. Este, eh, También la iglesia del Evangelio Cuadrangular, a lo mejor para algunos de nosotros van a decir, pues, ay, caray, algunos como que ni siquiera los conocemos, pero aquí en México hay algunas denominaciones que en realidad pues no son muy, muy conocidas, pero existen, ajá, existen en el mundo, entre otras, ¿no? Y por el lado calvinista, o las iglesias que se inclinan más hacia el calvinismo, son las denominaciones que adoptaron esas posturas, son la iglesia luterana, o sea, los que salieron de Lutero, la iglesia presbiteriana, que ellos en esencia son iglesias reformadas, los bautistas particulares, porque nosotros a lo mejor habíamos escuchado que hay una denominación bautista, solo que los bautistas, hay unos que se les llaman bautistas generales, que ellos también, la mayoría son arminianos, ajá, en su soteriología o en lo que ellos creen en cuanto a la salvación, pero los bautistas particulares, ellos son calvinistas. Ajá. Y, por ejemplo, dentro de ellos está la denominación cristiana más grande de Estados Unidos, que es la Convención Bautista del Sur. Ajá, es la denominación más grande en Estados Unidos. De hecho, parte de los predicadores más famosos, más reconocidos, pues muchos de ellos tienen un trasfondo bautista, hablando en Estados Unidos, ¿no? Y pues en general lo que se le conocen como los protestantes. Ajá. Entonces, entre otras. Ujú. A todas estas iglesias se les llama, que coinciden con el calvinismo, se les ha llamado de tradición reformada o simplemente iglesias reformadas. Y tienen como sustento fundamental las 5 solas de la reforma, que si algunos de ustedes recuerdan, es solo la escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Ujú. Entonces, se supone que esas 5 solas en realidad no es el estandarte en realidad del calvinismo, debía de ser de la iglesia en general. Ajá. Pero, pues, el calvinismo como que le da un mayor peso a todo esto. Pero bueno, entonces, ese es como que para entender un poquito cómo está esa cuestión de arminianismo contra calvinismo. Ajá. Pero vayamos al tema de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de si la salvación se pierde o no? Ujú. Porque vuelvo a repetir, lo que nos interesa es lo que dice la Biblia. Ujú. Lo que dice la Biblia, en definitiva. Bueno, la Biblia nos habla que los que creen en Jesús reciben vida eterna. Y vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. ¿Listos? ¿Quién lo quiere leer, por favor? En el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto versículo 15 como versículo 16 se repite una frase: no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. Entonces, claramente la escritura habla de creer y tener vida eterna. Ahora, si nosotros ponemos un poquito de atención en la frase tenga vida eterna, da la idea que esto sucederá en un futuro, ¿cierto? Ajá. Porque dice tenga vida eterna. Entonces, está hablando de un futuro próximo, ¿no?
pero en el original, y de pronto eso es la importancia de irse al idioma original para ver que de pronto el sentido cambia. Puede ser de alguna palabra, porque de pronto en la Biblia no es que haya contradicciones. A veces, obviamente, se tradujo los textos de la Biblia y en ocasiones algunos estudiosos han dicho que tal vez la palabra que nosotros vemos en nuestra versión más popular o que más usamos es que tal vez se tradujo o se puso una palabra que tal vez no sea la más correcta. Ajá. Y eso muchos estudiosos es lo que dicen. Pero fíjense, obviamente que cuando vemos esto tenga vida eterna, está como que dando una idea de que es en el futuro. Pero en realidad, cuando nosotros vemos en el original, dice, esté teniendo vida eterna. Y ya cambia el sentido. Porque ya no da una idea de en un futuro, sino de qué, un presente, y además hay algo que también incluso en nuestro idioma no lo usamos mucho, pero hay algo que sobre todo en el idioma griego, se conoce como, en cuestión del tiempo, como un presente continuo. Ajá. ¿Qué quiere decir que? Simple y sencillamente que es hoy, que mañana será, o sea, siempre. Ajá. Entonces, por eso en el original es un verbo presente activo continuo. Eso es lo que dicen. Ahora, veamos el versículo 36, porque el versículo 36 de ahí mismo de Juan 3, versículo 36, ya nos da un sentido mucho mejor traducido, por llamarlo así, mucho mejor usado la palabra. ¿Lo tienes, Emanuel? Ajá. Sí. Ujú. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Ya ahí usa la frase tiene, ajá, de una manera clara. Ya no da la idea de un futuro, sino ya de un presente. Tiene. Pero dice el que cree, ajá, tiene vida eterna. Entonces, y esto es apoyado, la idea de creer y tener vida eterna está apoyado en otros versículos. Vamos ahí mismo en Juan 5:24. Juan 5:24. ¿Tienes, Mariel? Adelante, por favor. 24, ¿verdad? Ujú. Al que me vio tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. ¿En qué tiempo está? Presente. Ajá, presente. Y aún más adelante, Juan 6:47. Y ahí Juan 5:24, vamos a regresar un poquito después, pero Juan 6:47. Julio, ¿lo tienes? Adelante. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y eso es lo que da la idea una y otra vez la escritura. O sea, crees, tienes vida eterna en automático. Ajá. O sea, es parte de lo que la Biblia nos enseña. Ahora, aquí es importante entender lo que que lo que Cristo ofrece es vida eterna, no vida temporal. Porque vida eterna, o sea, si nosotros admitimos que la salvación se puede perder, entonces ya no checa con que sea vida eterna. A ver, cómo Jesús dijo que si yo creo, tengo vida eterna, pero si en un momento dado yo cometí cierto pecado o ya me alejé del Señor, o sea, ya, entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces sería vida temporal, no vida eterna. Y eso no es lo que dice la Biblia. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero si alguien se aleja, es ahí donde incluso es otro punto controversial, porque nosotros entendemos que en el caso de alguien que pudo haber estado en la iglesia
y que pudo haber servido y que pudo a lo mejor hasta predicado en realidad, y se aleja y ya no regresa al Señor, lo único que está evidenciando es que nunca fue del Señor. Simple y sencillamente, nunca fue. Estuvo ahí, pero nunca fue. Pero sin duda que las ovejas del Señor, y por eso les decía hace 1 o 2 semanas, Juan 10 para mí es algo clave, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, simple y sencillamente. Oyen su voz y siguen al Señor. Y ellos van a... No quiere decir que esas ovejas nunca pequen, no quiere decir que nunca fallen, pero simple y sencillamente van a escuchar tarde o temprano la voz del Señor y lo van a seguir. Ahora, si Jesús dijo, el que crea en Él, el que cree en Él tiene vida eterna y se puede perder la salvación, entonces prácticamente eso quiere decir que Jesús mintió. Y eso es imposible. Eso es imposible, absolutamente. Ahora, también tomemos en cuenta algunos aspectos que implica la salvación, algunas cosas que implica la salvación. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? En el Evangelio de nuestra salvación que hemos creído en él, pues estáis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la profesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí nos habla claramente que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿En qué momento fuimos sellados? Después de haber creído. O sea, recibimos el mensaje del Evangelio, creemos en Jesús y en el momento que nosotros creemos en Jesús, en ese momento somos sellados. Somos sellados con el Espíritu Santo. O sea, eso quiere decir, ese sello simple y sencillamente indica que le pertenecemos a Dios. Ahora, el versículo 14 nos habla de algo que nosotros solamente lo entendemos cuando vamos a una boda, porque en las bodas se dan unas arras. Han escuchado eso de las arras, ¿no? Cuando el ministro dice, bueno, pasa el que va a dar las arras. Y a veces solamente pero nosotros recuerden que muchas veces tenemos que entender en el contexto de lo cultural o lo histórico en el que fue escrito la Biblia. Porque en la cuestión de lo de las arras, que su significado es depósito o pago inicial o pago de entrada. En nuestro lenguaje y en nuestro contexto es como dar el enganche, ¿no? Entonces las arras es como dar ese pago de entrada que simple y sencillamente aseguraba algo. O sea, en los tiempos bíblicos se daban esas arras diciendo, ¿sabes qué? Es algo que yo te prometo y que sin duda lo voy a cumplir. Entonces, Dios, obviamente, cuando o sea, está la persona, cree en Jesús, es sellado con el Espíritu Santo, pero eso implicaba ¿qué? Ese sello, o eso de que las personas recibían al Espíritu Santo en ese momento, es porque ese es el enganche, ese es el pago de entrada de que tienes segura ¿qué? Una herencia. ¿Y cuál es la herencia? La vida eterna. Y esto lo entendemos que herencia tiene que ver con vida eterna, porque recuerdan que hay varios pasajes en la Biblia que incluso habla acerca de no heredarán el reino de los cielos. O sea, no se refiere a ninguna otra herencia, sino simple y sencillamente a el reino de los cielos. Entonces, arras, que significa en el original promesa, es decir, parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como esa garantía. Entonces, o sea, tenemos el Espíritu Santo, o sea, y cada uno de nosotros sabemos que si tenemos o no al Espíritu Santo, y aquí es importante entender
Porque a veces también pensamos que, bueno, ¿cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo? Porque hablo en lenguas. ¿Esa es la señal de que tengo el Espíritu Santo? No, no. Y es muy fácil de probar eso, porque, por ejemplo, 1 Corintios 12:28 dice, ¿son todos maestros? ¿Y cuál es la respuesta? No. ¿Son todos apóstoles? No. Y dice enseguida, ¿hablan todos en lenguas? No, no todos hablamos en lenguas. Ajá. Ahora, no estamos negando el hecho de que hablar en lenguas, alguien, o personas, Dios les dé la capacidad de hablar en lenguas. Ajá. Simple y sencillamente no es la evidencia de que en realidad tiene una persona al Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es entonces, cómo puede saber alguien que realmente tiene al Espíritu Santo? Bueno, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Ujú. O sea, y de hecho en las versiones más actuales, en lugar de decir más el fruto del Espíritu, varias versiones más actuales dice más lo que produce el Espíritu. O sea, cada uno de esos rasgos de carácter, simple y sencillamente dan una evidencia o manifiestan que el Espíritu Santo vive dentro de esa persona. Ujú. Porque imagínense que alguien hablara en lenguas, pero que odiara a las personas. No checaría. Y eso iría en contra de la escritura. Ujú. Entonces, bueno. Ahora, entendiendo esto, lo que dice Efesios 1, 13 y 14, o sea, creemos que Dios nos sella con su Espíritu en el momento de que nosotros creemos. Es como dar un enganche que nos garantiza nuestra herencia en Cristo. El Espíritu Santo es el sello que le pertenecemos a Dios. Y en los tiempos de Pablo, el sello era una marca de identidad, de autentificación o de propiedad. De hecho, hasta la fecha, el sello es una garantía que en realidad es algo genuino, que es algo auténtico. Por ejemplo, nosotros podemos comprar algo y de pronto, aunque diga cierta marca, si no tiene realmente el sello, pues aunque diga, ajá, pues es simple y sencillamente no, o sea, no es legítimo, no es auténtico. Ajá. Si se pierde la salvación, o sea, si pensemos por un momento, si es cierto que se pierde la salvación, ¿qué pasa con ese sello? Se tendría que borrar, ¿no? O sea, se tendría que borrar. Ajá, cuando Dios da algo, no lo quita. Eh, eh, o sea, si con el paso del tiempo, entonces se borra, o si se pierde la salvación, entonces dejamos de pertenecer al Señor. Alguien dirá, bueno, pues tal vez eso sí. Vamos al siguiente argumento. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. ¿Tienes a mano? Aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios. Ahora vivimos en paz con Dios. La Reina Valera 60 dice justificados. Y se acuerdan que es uno de hecho, de los términos que más constantemente les repito, ¿no? Justificados no es otra cosa más que Dios nos declaró justos o inocentes. Eso de hecho, es un término legal que se usaba en esos tiempos y que si hemos sido declarados justos por medio de la fe en Jesús, entonces la pregunta es, si Dios nos ha declarado justos y ha determinado que hemos sido libres de culpa, porque hemos sido exonerados de nuestra culpa, si se pierde la salvación, entonces Dios nos vuelve a declarar culpables. O sea, acuérdense, son términos legales. Y la cuestión de los términos legales no es de que, pues sí, pero después de cierto tiempo, pues que siempre no. O sea, no.
Eso es importante entenderlo. Enseguida vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Si alguien que lo quiera leer, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y de qué nos está hablando el versículo? Obviamente que nos libró de la maldición de la ley, perdón, y que, o sea, por medio de su sacrificio. Porque maldito es aquel que es colgado en un madero. Pero dice que nos redimió. La palabra redimir quiere decir comprar. O sea, ahora le pertenecemos al Señor. Redimir también en esencia quiere decir pagar por medio de un rescate. Cuando Dios nos salvó, implica que nos compró. Y ahora somos de Él. Pagó un rescate por nosotros por medio del sacrificio de Jesús. Pero si se pierde la salvación, entonces la compra no fue definitiva. Es como si alguien va a un lugar, compra algo y después de cierto tiempo dice, regresa a la tienda y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero este producto, tú me lo vendiste, pero ¿sabes qué? Aquí está, dame mi dinero. Eso no puede ser. Simple y sencillamente no puede ser. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Y este versículo hasta lo cantamos en algunas ocasiones aquí en la iglesia, porque es una verdad. Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién lo lee? Cari. Mis cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo. Eso quiere decir que estamos unidos. En el momento que creemos en el Señor, nos unimos a Él. Incluso hay otra parte precisamente de la palabra de Dios en el que dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. O sea, el que está en Cristo, ¿qué es lo que le pasó? Nueva criatura es. Y eso de estar en Cristo, cuando nosotros lo vemos en el original, está en esa frase, implica una posición fija. Estar en una posición fija. Entonces, o sea, cuando creemos en Jesús y recibimos la salvación, Dios nos hace nuevas criaturas. Nuevas criaturas, absolutamente. Pero si se pierde la salvación, entonces, ¿qué pasa? Regresamos por nosotros mismos a ser una criatura vieja. ¿Se dan cuenta cómo tendríamos que, o sea, estos términos, o sea, si nosotros aceptamos que es cierto que se puede perder la salvación, nos metemos en un problema. Y algunos estudiosos le dicen así, nos metemos en un problema teológico todavía más grande. El aceptar que la salvación se pierde. Juan 5:24, vamos ahí, que es una de las citas que ya lo leímos hace un rato, pero que quisiera que lo leyéramos otra vez porque el punto es de lo que dice aquí es interesante. Juan 5:24. Cari, ¿lo tienes? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, oye mi palabra, que es como dice Efesios 1:13. Oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creyeron, fueron sellados. Pero aquí dice, oye mi palabra, cree al que me envió, o sea, cree en Jesús, tiene vida eterna, pero todavía dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado
de muerte a vida. De muerte a vida. Hemos nacido espiritualmente y si se pierde la salvación, ¿qué quiere decir? Que ahora regresamos de vida a muerte. Y ese término no existe en la Escritura. No hay manera de creer eso. Sabemos que la salvación es de Dios, y aquí es donde vamos a ir terminando. Sabemos que la salvación es de Dios, y hay salmos y apocalipsis que afirman tal cual esa frase: la salvación le pertenece al Señor y depende, obviamente, de Dios. Pero si se pierde la salvación, entonces en realidad la salvación no depende de Dios, sino depende de quién, del hombre. Y se dan cuenta, o sea, ahí ya es un problema porque caeríamos en una contradicción bíblica. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, si se pierde la salvación, entonces Jesús hubiera enseñado que Él ofrecía una vida temporal, pero que lo demás dependía de nosotros. Y eso no existe en la Escritura. O sea, para que se consumara la salvación, hubiera dicho: bueno, yo ya morí, ya creíste, ahora depende de ti. Es como creer lo que un día una predicadora enseñando decía: la gracia te da el 60% de la salvación. Y ella explicaba lo siguiente: el 60% dice, porque cuando un alumno está en la escuela, con 6 pasa. Dice, entonces ella en su lógica, dice, en su razonamiento, dice, entonces la gracia te garantiza el 60% de la salvación. El 40%, ese tú te lo tienes que ganar. Pregunta, ¿eso lo enseña la Biblia? No, no hay manera de creer eso. Absolutamente no. Y por último vamos a Romanos 11:29, que precisamente es algo que hace un rato mi mamá lo decía. Romanos capítulo 11, versículo 29. ¿Quién lo lee? Carlos con los dones del llamamiento de Dios. Irrevocable. No sé si entendemos esa palabra, pero irrevocable quiere decir que no se puede anular. No hay manera de anularlos. Y yo no sé si le podemos dar gracias a Dios que los dones no se pueden anular. Los dones que Dios ha puesto en nuestra vida, ahí van a estar. Y puede ser que nosotros nos alejemos, nos apartemos un poco, nos enfriemos un poco en nuestro caminar con Cristo, pero los dones ahí van a estar. Eso es claro, o sea, es lo que dice este versículo, ¿no? Pero dice, no solamente en cuestión de los dones, dice el llamamiento. Los dones y el llamamiento, claramente este versículo dice que no se pueden anular. No se pueden anular. Pero fíjense, algunos solo enfatizan que los dones no se pueden perder, basados obviamente en este versículo, lo cual es cierto. Pero algunos dicen, los dones no se pueden perder, pero la salvación sí. Eso no es congruente. ¿Cómo pensar que los dones, aunque te alejes del Señor, ahí permanecen, y decir, bueno, aunque te alejes, o sea, es un revoltijo de pronto en esas ideas. Simple y sencillamente, ¿por qué creemos que la salvación está segura? Porque la Biblia dice que en realidad Dios nos guarda. Dios nos guarda. Dice, y vamos a Juan capítulo 10, ahorita me estaba yo acordando. Juan capítulo 10, ahorita les digo más o menos el versículo. El versículo 27. El versículo 27 al 29. ¿Sí lo tienen? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
Ahí ya es una afirmación de Jesús. Y dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, claramente dice que no van a perecer jamás, o sea, no van a morir jamás. Pero aparte dice, nadie las puede arrebatar de su mano. Algunos dicen, bueno, nadie en el aspecto de que nadie externo, pero algunos dicen, pero sí el que de algún modo se quiere soltar, tiene esa capacidad. Bueno, la Biblia dice que nadie. Siguiente, el último versículo, el 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabes? Estamos seguros en Cristo. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa realmente si alguien estuvo aquí y se fue y realmente apostató de su fe? Vuelvo a repetir, simple y sencillamente no estaba en Cristo. Nunca estuvo en Cristo. No es que perdió la salvación. Tú no puedes, es como si yo dijera, ¿saben qué, hermanos? Estoy muy triste, perdí $1,000,000. No, pues fueron míos, no que tener $1,000,000. Ajá. Nadie puede decir perdió su salvación porque nunca la tuvo en realidad. Porque lo que Jesús dice de tener vida eterna es una verdad y él nunca ha mentido. Y cuando dice que nadie, esas ovejas no las puede nadie arrebatar de su mano ni de la mano del Padre, eso es seguro. O sea, y eso no sé si nosotros lo podemos entender de algún modo. Es como si de un lado estuviera el Padre y del otro lado Jesús. ¿Quién puede llegar y arrebatar? Nadie. Por eso también el énfasis en el versículo dice, nadie es mayor que mi Padre. Nadie. Ajá. Ahora, y algunos, si es ahí y primeramente Dios, vamos a ver algunos versículos dentro de 8 días, donde veremos que aparentemente hay versículos que dan a entender que se puede perder la salvación. Pero vamos a hacer un análisis bíblico de esos versículos donde nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad no está hablando acerca de eso. Entonces, no sé si tengan algún comentario o algo, una queja. Les voy a decir como dice un hermano, dice, tengo buenas noticias para aquellos que piensan que se puede perder la salvación, que aunque lo crean, dice, no la van a perder. En Cristo está segura su salvación. Ajá. Entonces, ahora, una evidencia de que alguien es salvo realmente es de que Dios lo va a hacer que persevere hasta el fin. Que persevere hasta el fin. Y vuelvo a repetir, eso no quiere decir que no pequemos, que de pronto no nos desanimemos, no, porque estamos todos en una lucha diaria. Ajá. O sea, si ustedes le preguntan a hombres de Dios, usados por Dios poderosamente, si alguna vez en su vida han pecado, le han fallado, se han sentido desanimados y quieren tirar la toalla, todos, absolutamente todos. Pero el Señor otra vez viene, nos levanta y adelante. ¿Sale? Entonces, primeramente Dios, dentro de 8 días vamos a ver argumentos de personas que obviamente con versículos bíblicos dicen, ya ven, esto quiere decir que la salvación se pierde, pero primeramente Dios, dentro de 8 días veremos esos argumentos, ¿sale? Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino todo depende de ti, y por eso tú eres el único que se merece la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta y nos ayuda a pensar como lo que tú dices, Señor. Cuando Jesús prometió vida eterna a los que creyeran en Él, esa es una seguridad. Y te damos gracias, Señor, porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, inmediatamente la hubiéramos perdido. Pero gracias porque no es así, Señor. Gracias, Señor, porque el sacrificio de Jesús ha sido suficiente y es suficiente, oh Dios, para guardarnos y que tu Espíritu Santo nos guía siempre a toda la verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque para nosotros, Señor, los que creemos en Jesús,
No estamos en la incertidumbre si seremos salvos, sino porque hay una seguridad, porque no es por nuestras obras, sino solamente es por gracia. Y te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y te agradezco, Señor, el regalo de la salvación por pura gracia. Por eso tu palabra llama al evangelio en algunas partes el evangelio de la gracia. Te honramos por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga.